¿Cuánto gasta la República Dominicana en la alimentación de los jóvenes y de los niños? En lo que tiene que ver con el INAVIE. Eso es porque había una vez, que se llama así. Dime, háblame de ese tema, Ana. Por favor, ilumíname. ¿Cuánto? Porque a veces yo he dicho esa cifra y la gente no lo cree, no lo interpreta, no lo entiende. Y el director del INAVIE, en el día de ayer, en el desayuno de uno de los medios de comunicación o de la prensa acá, dominicano, ¿no? Lo resaltó. Dame el dato, por favor. Bueno, pues en efecto el día de ayer el director de INAVIE pues estuvo en el desayuno del periódico Listín Diario, el decano, ¿no?, del periodismo local, y bueno, pues hablaba justamente del tema del desayuno escolar y del menú escolar, que una de las cosas que más controversia empezó a hacer entre las personas fue el término utilizado por el señor Castro cuando se refería a que el menú que está diseñado para el desayuno, para el almuerzo escolar, no solo para los niños, sino también para los docentes y el personal administrativo que trabaja en todo el sistema público dominicano, el sistema educativo, pues hablaba que se estaría diseñando, adaptando según el gusto de las 3 regiones principales del país. Sin embargo, una fuente cercana ¿Ese nos es el desayuno aclara. escolar? Está bonito. Está bonito, ojalá. Camarones. Ojalá, pero no, producción. Todavía no vamos por... Producción? Esa es la ambición, a donde queremos caminar. A donde queremos caminar. Pero una fuente cercana nos decía que justamente a lo que se refería el señor Castro era a que el desayuno Qué bonito se escolar ven esos niños desayunando. se iba a diseñar adaptando según la producción de cada región, porque precisamente eso está perfecto. El hecho de que se trasladen alimentos cocidos desde regiones distantes a otra, pues obviamente hay un tema de riesgo en tema de salubridad, de las condiciones que deben tener los alimentos, y obviamente si van a estar produciendo dependiendo de la región, ¿no?, con los productos naturales de cada sector del país. Y hablaba justamente de cómo la gente no está muy clara de cuál es el rol del INAVIE cuando solamente se piensa que produce o que ofrece el desayuno escolar, el alimento escolar, y que dentro de los planes que desarrolla, lo que pone en marcha el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, pues también desarrollan otros programas, como en el caso de la salud, que ellos trabajan en los planteles escolares ofreciendo revisiones auditivas, oftalmológicas, bucales, y que han impactado a más de 27,000, o que pretenden impactar siempre con esos programas, más de 27,000 estudiantes a través de los distintos módulos que van colocando en los distintos planteles escolares. Han hablado ahí de 2,300 lentillas, lentes con las identificaciones que han podido hacer para las dificultades visuales que presentan algunos de estos niños, y que en estos, desde los 5 años, pues hasta la educación que se concluye, la educación preuniversitaria, el INAVIE tiene la importante tarea, quisito, de distribuir los alimentos que se consumen en todo el sistema, ¿no? Y este compromiso, dicen ellos, de alimentar un factor que influye la capacidad cognitiva de los alumnos de todo el sistema. Ya hablábamos por aquí cuando nuestras alumnas incluso estuvieron en el Congreso de Ciencia y Tecnología que organizó el Ministerio de Educación, y una de las principales preguntas que salía a relucir: mira, ok, yo necesito X cantidad de nutrientes, pero eso no es lo que me dan en el desayuno escolar. Entonces ahí lo decían los chicos del sistema público, ¿no? Y estos 4,200 centros educativos, que son los que reciben la comida procesada, es lo que el señor Castro promete y jura que están tratando de mejorar a lo interno del INAVIE para que los nutrientes que reciban los chicos a través de la alimentación sea realmente la que les impacte de manera positiva. Óyeme, esa es una labor titánica. Esa es una labor titánica que si se quisiera hacer bien,
es mucho trabajo. Claro. Mucho, mucho, mucho trabajo. Y qué bueno que se está tomando en cuenta la dieta, las particularidades de las zonas, sin que eso vaya necesariamente en detrimento de la alimentación misma. Porque, para poner un ejemplo sencillo y bárbaro, de pronto en el sur de la República Dominicana se producen muchas viandas, se producen muchos musáceas, ¿no? Plátanos y guineitos, por decirlo de una forma. Pero no puede ser que todo lo que se le dé a los niños sea eso. Claro. Todo el tiempo. O que se le dé, digamos que los que están en, qué sé yo, otra zona del país, en La Vega, bueno, sencillamente todo sea en base a productos lácteos. No, porque tenemos que variar la dieta. Ahora bien, el tema fundamental es sostener eso en el tiempo. Y siempre hemos dicho que el principal escollo es la centralización de tantas acciones y la creación de tantos centros educativos minúsculos que solamente dificultan el proceso. Ojalá y en algún momento se puedan reunir la unidad de edificaciones del Ministerio de Educación con organismos descentralizados del propio Ministerio de Educación, como lo es el INAVI, como lo es el INAFOCAM, que se encarga del entrenamiento de los docentes, y tomen la dulce, amarga decisión de cerrar una cantidad enorme de centros educativos pequeñitos que al final lo que hacen es dificultar esa logística. Porque es que no se puede, o sea, yo no, fíjate cómo estamos hablando de los alimentos procesados. Obviamente, lo ideal es tú poder llevarle alimentos frescos, alimentos que se preparen ahí mismo, pero para eso tú necesitas cocinas industriales, claro, dentro de los recintos escolares, y tú necesitas recintos escolares que tengan tamaño suficiente como para atender eso. Entonces, esas escuelitas apartadas de 2 aulas, de 4 aulas, de 6 aulas, no sirven, no funcionan. Esos son niños que hay que montarlo en un autobús y llegarlo a un gran centro para que sea allí que se le dé la docencia y que se le brinde el servicio. Y hasta más económico sale. No, pero es que es infinitamente más económico, porque en economía hay algo muy básico que se llama economías de escala, que hasta que tú no llegas a un tamaño mínimo donde tú, o sea, en la producción, y aprovechas al máximo el tamaño de la planta física, esa planta física no te ahorra por unidad de producción. Para ponerte un ejemplo, imagínate que tú tienes una planta eléctrica de 500 kilos que te consume, por ejemplo, y tú dices, caramba, es muy eficiente. Mire, esa planta eléctrica, cuando tú la comparas con una de 100 kilos, la de 100 kilos me consume 2 galones por hora, que sería el equivalente en 100 kilos a 0.2 galones por kilo. Ah, perfecto. Y una de 500 kilos me está consumiendo 8 galones por hora. Ah, pero entonces te está consumiendo menos de 0.2, te está consumiendo 0.16 por kilo. Sí, te consume eso si tú la tienes a plena capacidad. Pero si tú la tienes nada más manejando 100 kilos, que es lo mismo que la de 100, esa planta te está consumiendo 6 galones, donde la otra te consumía 2. Entonces no es eficiente. Por economías de escala tú necesitas llevarla a ese tamaño, a esa magnitud. Entonces, el Ministerio de Educación, a través de ese instituto descentralizado que se llama el INAVI, adquiere todos los días 15 millones de artículos, solamente para el desayuno. Si tú le agregas el almuerzo, estamos hablando de más de 20 millones de artículos diarios que adquiere para poder abastecer eso. ¿Cuántos suplidores dijeron ellos que tenían? 4,000, 3,000 y tanto. Le digo ahora mismo. Era un número, o sea, imagínate, o sea, son cifras enormes. Entonces, 1,800. ¿Cuánto? 1,874 suplidores. Suplidores, 1,874 suplidores. Óyeme, nada más saberte los nombres de 1,800 personas ya es un desafío. No, es un monstruo. Es un monstruo, es demasiado. Entonces,
cómo tú creas empatía, cómo tú creas garantía de supervisión, cómo tú creas controles. Y eso solo en los alimentos, porque aclaraba Castro que como ellos tienen otros programas, por ejemplo, como suplir los uniformes escolares, las mochilas y demás, ese total de suplidores asciende a más de 3,000. Exacto, o sea, yo sé que yo vi el número 3,000, exacto. O sea, 1,800 suplidores para el desayuno. Exacto, solo lo que implica el alimento escolar. ¿Tú entiendes? Entonces, eso hay que buscar la manera de descentralizarlo. Si ya estamos descentralizando el menú, por decirlo de una forma, o lo estamos variando, vamos a ponerlo de esa forma, y lo estamos localizando, focalizando. Yo necesito entender el rol de los distritos escolares y las regionales. Necesito entenderlo. O sea, yo necesito entender para qué el Ministerio de Educación tiene 18 regionales. No es académico porque no le dan ninguna autoridad. Porque los profesores se contratan aquí en la Máximo Gómez. No se contratan en la regional. Los presupuestos se deciden aquí en la Máximo Gómez. No se definen en la regional. No se definen en el distrito. Las evaluaciones y los puntos a evaluar y los mecanismos a evaluar se definen aquí. Entonces, al final, ¿cuál es el rol del bendito distrito y la regional? Siempre están llenos de gente que desconocen la zona y obedecen alineamientos que no se adaptan a la zona. Entonces, al final, ¿qué tenemos? ¿Tú entiendes? O sea, uno de los secretos más interesantes que se refleja, por ejemplo, en el deporte en Estados Unidos y también se da, por ejemplo, en Alemania con los cantones, la pequeña, en Alemania no se llaman distritos o provincias, se llaman cantones, es el tema de la competencia. O sea, las ciudades en Estados Unidos compiten. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo. Boeing. Boeing es una empresa que la formó un ingeniero aeronáutico de aviación en la ciudad de Seattle. Y es la mayor fábrica, el mayor edificio fabril del mundo. 430,000 pies cúbicos de espacio. Caben 12 aviones adentro de ese edificio en construcción. 6 aviones de fuselaje estrecho y 6 aviones de fuselaje ancho. Simultáneamente, imagínate, bajo un mismo edificio. Pero las oficinas centrales administrativas, gerenciales de Boeing, hace unos 12, 15 años, la movieron para Chicago, para Illinois. ¿Por qué? Porque Illinois le dio mejores condiciones que Washington State. Y estaba más en el centro urbano de donde están los clientes que Boeing quería venderle, las empresas, las empresas de aviación, etcétera. ¿Entiendes? Hoy en día Tesla se está mudando de California para Texas. Mudó sus oficinas centrales. ¿Por qué? Porque Texas le ofrece menos impuestos, más beneficios, más condiciones para sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que le ofrece California. O sea, las empresas, las ciudades compiten. Y uno de los puntos fundamentales para una ciudad competir es la calidad de sus recursos humanos. Claro. O sea, no es una coincidencia que Silicon Valley está al pie de la Universidad de Stanford, de UCLA, de UC Berkeley, de University of San Francisco, ¿tú entiendes? De UC Davis. No es coincidencia. Ellos están ahí porque ahí es que está la mata de todo ese entorno tecnológico. Aquí en el este de los Estados Unidos, lo que le llaman el Tech Corridor, que es ahí en Fairfax County, en Washington, D.C., en Virginia, al sur de Washington, en Virginia. ¿Por qué? Porque ahí también tú tienes una mata de universidades que te permiten garantizar ese personal que tú requieres. Entonces, nosotros tenemos que obligatoriamente poner a los veganos a competir con lo de Puerto Plata, a competir con lo de Bonao, a competir con el distrito, a competir con San Pedro de Macorís. Lamentable que una zona, por ejemplo, como Punta Cana, Higüey, ¿cuál es el desarrollo educativo que ha tenido Higüey a partir de tantos recursos que hay a 80 kilómetros de Higüey? ¿Qué ha pasado en Verón? ¿Qué ha pasado en Higüey? ¿Qué ha pasado en La Romana? El Bávaro que tiene. ¿Entiendes? Ese proyecto de Costa Sur en La Romana, ¿cómo ha trascendido en la educación de La Romana? Porque yo sé que se han educado muy bien en amolar el machete.
cortar caña, pero ¿y de ahí para adelante qué? Sí, por lo que hablábamos el otro día, de que al final tiene que, bueno, y lo conversábamos con nuestra experta en tema turístico el jueves pasado, cuando decíamos, mira, la comunidad, cómo se integra la comunidad en ese desarrollo. Sí, qué bueno, muchos sectores del país, incluso con inversiones extraordinarias de parte del gobierno central y del propio Ministerio de Turismo para empujar el desarrollo turístico por allí, pero no hay un plan integral donde las comunidades sean parte de ese desarrollo y se capaciten de manera especializada la mano de obra de la zona. Incluso por eso vemos tanta movilidad de un sector a otro, de una zona a otra, porque los lugareños, los comunitarios de esta zona no se desarrollan a la par de cómo se va haciendo la inversión para el desarrollo económico, si se quiere de alguna manera. Mira, vamos a hacer un 360 con esto. Hemos dicho ya en varias ocasiones, y no somos nosotros los que lo están diciendo, hay muchos periodistas y personas que hacen opinión que han hablado de esto, de que este gobierno va a ser evaluado por los resultados que tenga en educación. Ayer, claro, ¿verdad? sí. En educación. Ok. Entonces, si nos van a evaluar por los resultados de educación, el Ministerio de Educación se tiene que abocar a darnos buenos ejemplos. ¿Qué es lo que hemos pedido aquí? Tú me lo mencionabas el otro día. Yo quiero ver una escuela buena en cada provincia. Sácame una. Y óyeme, después que me la saque, entonces créame todos los botcosmes que tú me quieras crear para que lo promuevan. ¿Entiendes? ¿Cuál es esa gran escuela que hay en la provincia de Duarte? Que hay en la provincia Hermana Mirabal, que hay en la provincia... Bueno, en la Hermana Mirabal conocemos una, pero no es porque el ministerio le está metiendo la mano. O sea, no fue por eso, porque es en un parque de zona franca inclusive que está esa escuela. So riesgo de que la muevan de allí. Claro. Y de que ese gran profesor cubano que tienen ahí se vaya. Dios no quiera. ¿Tú entiendes? Entonces, raro que el propio ministerio no le ha ofrecido otra cosa, lo ha movido por otro lado. Entonces, pónganos un ejemplo en cada demarcación, una escuela ejemplar, que el ministro de Educación se pueda parar en agosto y decirnos, aquí tenemos los bots que van a promover estas escuelas. Y a partir de ahí, entonces, vamos a conjugar las fuerzas de esas regionales y esos benditos distritos escolares a que, usando eso como ejemplo, todo el resto del sistema se vaya cohesionando y empiece entonces la sana competencia. Porque no es por otra cosa que el sector privado es tanto más eficiente y logra tanto más en educación que lo que logra el sector público. Porque en el caso, por ejemplo, de educación superior, es hasta absurdo. Porque los mejores profesores siempre son de la UAS. Sí. Los mejores profesores están en la UAS, pero los mejores egresados no son de la UAS. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, en el camino, ¿qué es lo que se pierde? ¿Entiendes? Hay muy buenos egresados de la UAS, por supuesto, porque donde tú tengas el 50% de la matrícula del sistema, tú vas a tener buenos egresados de la UAS. Pero también hay muy buenos egresados de las academias privadas que no le pagan como le paga la UAS a los profesores y que típicamente no tiene mejores profesores que la UAS. Ahora tiene profesores más comprometidos, tiene profesores que le miden el aceite mucho más, tiene profesores que tienen que competir por la posición mucho más y no es tan grande y donde yo me puedo perder tan fácil. Y mira, que entrar a la UAS como docente tampoco es que es tan sencillo. No, hay es unos un concursos. filtro bastante cerradito. Así es. Pero una vez tú pasas ese filtro, que justamente tienes que demostrar capacidad, obviamente ya lo interno. Ya de ahí yo diría que el pa'lante. Sistema Ya de ahí administrativo, la burocracia, es mucho más flexible, el docente tiene más libertades. Pero además de que el docente tiene más libertades, el docente tiene menos herramientas en la mano. Claro, a mano ¿entiendes? pelada. Y además de que tiene menos herramientas en la mano, le ponen 75, 80 alumnos en el aula, de los cuales 70 llegaron allí, pero no deberían estar allí. Porque son 70 alumnos que tienen unas lagunas demasiado grandes que deberían estar con mi amigo Rafael Santo en el Infotep, recibiendo capacitación técnica para convertirse en técnicos,
no para convertirse en licenciados en carreras que al final no le van a servir de nada. Sí, sí, Por sí, más no. que diga el senador Yepes, que se llama, que quiere ahora... ¿cómo Victoria es? Yep. Ajá, que quiere ahora cobrarle una licencia a los licenciados. Tú no has mencionado eso y el impacto que eso tendría. Porque yo quisiera saber, ¿cómo así una licencia para usted poder ejercer mercadeo, relaciones públicas? Como el exequatur de los abogados, algo así. ¿Será? Porque yo sí estoy de acuerdo en que aquí, por ejemplo, carreras fundamentales deberían de reevaluarse cada cierto tiempo. Porque no es lógico que un médico reciba su exequatur y pueda ejercer la medicina sin nunca tener que renovarse. Claro. Los que lo hacen porque se lo exige el sistema, se lo exigen la clientela y en cierta medida yo creo que hasta los seguros médicos hoy en día están exigiendo ciertas capacitaciones y ciertas actualizaciones. Y los abogados, bueno, sabemos que los abogados, el colegio de abogados no fiscaliza nunca el trabajo de los abogados. Aquí hay abogados que hacen cualquier cantidad de diablura y no hay problema. Siguen siendo abogados, no los amonestan. Aquí no hay un examen que tú tengas que coger para ¿cómo se dice eso? Para convertirte en ejercer, ajá, pero sí, pero eso tiene otro nombre, me viene a la mente, pero no me termina de salir. Bueno, no hay, tú no tienes que tomar ese examen, o sea, tú te graduaste de tu universidad, la que sea, te entregaron tu exequatur, que es algo que es un documento que lo firma el Poder Ejecutivo, algo extrañísimo, que eso sea el Poder Ejecutivo todavía hoy en día, porque ¿qué tiene que ver el presidente de la República y el consultor jurídico, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo con un abogado que terminó su carrera en X universidad? Son cosas contradictorias, definitivamente, porque si volvemos a lo que... No, porque eso es de Trujillo, porque claro, Trujillo sí quería saber quién era el abogado. ¿Quién era quién? ¿Tú entiendes? Claro, obviamente. Pero hoy en día, ¿por qué? Hoy en día no es tan descabellado si la ley que pretende Victoria Yep, por ejemplo, reformular, es de 1942. Aunque eso yo le aseguro que nadie lo mira para ejercer. O sea, ¿quién le exige eso hoy en día? Sin embargo, hace sentido que en aquel momento fuese una realidad por la dictadura bajo la cual vivíamos. Pero hoy en día, cuando tú tienes múltiples instituciones que avalan el sistema educativo dominicano, con sus oportunidades de mejora, pero existen, ¿verdad? Y en el caso de las muy especializadas, como los abogados o los médicos, que de alguna manera pueden jugar o con la libertad de un ser humano o con la salud de un ser humano, también pues está ese doble aval que es el exequatur. Pero no hace sentido que de alguna manera nos estemos enfocando en una ley de 1942 para algo que ya de alguna manera, vamos a decir, se pudiese suprimir, y estamos dejando de lado una ley de educación superior que necesita urgentemente ser revisada. No, es que la validación de los títulos es interesante. O sea, si todos los profesionales graduados en República Dominicana tuviesen que validar su título mediante la obtención de una aprobación de un examen o de unas baterías de evaluaciones, que es por ejemplo lo que sucede en el caso de la medicina, del derecho fuera de República Dominicana, incluso a carreras hasta como la economía, tú tienes que validarte dependiendo de lo que tú vayas a hacer, el periodismo, porque cualquiera se convierte en periodista y puede hacer mucho daño. Sí, sin duda. Una profesión mal ejercida definitivamente puede hacer daño independientemente de cuál sea. Entonces, pero lo que yo me refiero es la actualización. Ya existen pasos, por ejemplo, como la propia legalización de un título universitario por parte del Ministerio de Educación. No, pero que eso es burocracia. Eso no es a eso que yo me refiero. Yo no me refiero a la burocracia, yo me refiero al contenido. Ah, no, claro. ¿Entiendes? O sea, tú te gradúas de Derecho en Estados Unidos y hasta que tú no pasas el bar exam, tú no puedes ejercer como abogado. Y el bar exam depende del distrito judicial en el que tú vas a operar. O sea, el bar exam de Nueva York no es el mismo que el de California. Claro, no es el mismo federado. No es el mismo que el de Florida. ¿Tú entiendes? Claro.
En el caso Las leyes no dominicano, son iguales. en el caso dominicano tú pudieses hacer uno solo, pero debería existir ese examen. Y una vez que tú pasas ese examen y recibes tu autorización para ejercer como abogado, dependiendo lo que tú hagas, te pueden llevar a juicio de conducta y te pueden quitar ese derecho. En República Dominicana no existe, o sea, porque eso se supone en teoría, creo, de acuerdo a lo que he podido escuchar y leer en algunos momentos, de que eso se supone que lo haga el Colegio Dominicano de Abogados, Claro. que debe ser el organismo que ejerce la supervisión ética, digamos, y de comportamiento de los abogados, pero eso no pasa, Eso no en pasa. República Dominicana. Eso no pasa. Y tú tienes personas que son abogados que tienen, qué sé yo, 80, 90 años de edad y siguen perfectamente ejerciendo sin ningún problema. Y eso es así por mucho tiempo. Pasa así en todos los órdenes, en el área de la psicología, gente que se quedó en el Ajá, año de la ajá. prehistoria Psiquiatría, y o sea, la que medicina. no, claro. Imagínate tú un médico, o sea, el médico que no se actualiza y no tiene que pasar nunca una actualización, una revisión de su contenido, el odontólogo, Correcto. ¿entiendes? Todos El los veterinario, profesionales. tú llamas a un veterinario porque tú tienes una crianza de cerdo, una crianza de pollo y el tipo, sí, no, que yo estudié en el año 60. ¿Cómo? Definitivamente, pasar ese filtro de actualización, de profesionalización, no es descabellado, pero me crea curiosidad, señor Garrido, que Victoria Yep siga sometiendo proyectos y cosas. Él no iba a renunciar. No. Él iba a renunciar. No, ese hombre sé. se va a reelegir. No sé, él iba a renunciar. Él va para la calle junto con Diosnil.